Hola, ¿qué tal, niñas y niños, maestras, maestros, padres y madres de familia? Bienvenidos a una nueva sesión del programa de lectura en voz alta de la Biblioteca Infantil Selles. El día de hoy vamos a dar lectura a un cuento titulado El agua de la vida. Había una vez un rey que estaba tan enfermo que nadie creía que fuera a seguir viviendo. Sus 3 hijos varones estaban muy afligidos y se fueron al jardín del castillo para llorar sus penas. Allí se encontraron a un anciano que les preguntó el motivo de su tristeza. Le contaron que su padre estaba mortalmente enfermo y que ya nada lo podía ayudar. Entonces el anciano les comentó: sé de un remedio que es el agua de la vida. Si bebe esa agua, se recuperará, pero es difícil de encontrar. Entonces el hijo mayor dijo: la encontraré. Fue a ver al rey enfermo y le pidió permiso para salir a buscar el agua de la vida, que era lo único que podía curarlo. De ninguna manera, dijo el rey. Hay demasiados peligros, prefiero morir. Pero el hijo insistió tanto que el rey lo dejó ir. En su interior, el príncipe pensaba: si soy yo quien le trae el agua, seré el preferido de mi reino, de mi padre, y heredaré el reino. Entonces subió a su caballo y salió. Después de un tiempo de andar, se encontró en el camino con un gnomo que lo paró y le preguntó: ¿a dónde vas tan rápido? No hace falta que lo sepas, enanito, le dijo el príncipe con mucha soberbia y siguió su camino. Entonces el hombrecillo se enojó y le lanzó un hechizo. Al seguir su camino, el príncipe encontró una barranca que se hacía cada vez más estrecha a medida que avanzaba. Finalmente, no pudo dar un paso más sin hacer retroceder al caballo y quedó encerrado en la montaña. Mientras tanto, el rey enfermo lo seguía esperando, pero no llegaba y no llegaba. Entonces, el segundo príncipe se ofreció: deseo salir en busca del agua. Al mismo tiempo pensaba para sí: si murió, mejor, pues entonces el reino será mío. Al principio, el rey tampoco quiso que saliera, pero finalmente tuvo que dejarlo ir. Entonces, el príncipe salió por el mismo camino y también se encontró a un gnomo, quien lo detuvo y le preguntó: ¿a dónde vas tan rápido? No hace falta que lo sepas, enanito, le dijo el príncipe con mucha soberbia y siguió su camino. Pero el gnomo le lanzó un hechizo y el joven se adentró en una barranca que no lo dejaba salir hacia adelante ni hacia atrás. Así les va a los soberbios. Como tampoco volvió el segundo príncipe, el menor dijo que quería salir en busca del agua. Y, finalmente, el rey tuvo que dejarlo ir. Cuando el príncipe se encontró con un gnomo en el camino, éste volvió a preguntar: ¿a dónde vas tan rápido? Entonces el joven le contestó: busco el agua de la vida, porque mi padre está enfermo y a punto de morir. ¿Sabes dónde encontrarla? No, dijo el príncipe. Como me has contestado debidamente, deseo decírtelo. El agua de la vida sale de una fuente en un castillo encantado y, para que llegues hasta allí, te daré una varita de hierro y 2 panes. Con la varita, golpea 3 veces en el portón de hierro del castillo. Así se abrirá. Adentro te encontrarás con 2 leones con las fauces abiertas, pero si le tiras un pan a cada uno, se quedarán tranquilos. Debes darte prisa y buscar el agua de la vida antes de las 12. De otro modo, se cerrará el portón y no podrás salir. El príncipe le agradeció. Tomó la varita de hierro y los panes y se fue hacia el castillo. Al llegar allí, todo sucedió como le había dicho el gnomo. Con el tercer golpe de la varita se abrió el portón y, luego de tranquilizar a los leones, el príncipe entró en el castillo. Allí encontró una sala enorme y hermosa y en ellos varios príncipes hechizados a quienes sacó sus anillos. También se llevó una espada y un pan que encontró por allí. Luego llegó a una habitación donde había una hermosa doncella.
Esta se alegró mucho de verlo, lo besó y le dijo que gracias a él se había salvado de un hechizo que, como recompensa, deseaba darle todo su reino y le pidió que volviera al cabo de un año para casarse con él. También le explicó dónde quedaba la fuente en la que iba a encontrar el agua de la vida, pero debía apurarse y sacar el agua antes de las 12. El príncipe continuó y llegó a una habitación con una hermosa cama recién hecha. Y como estaba cansado, quiso descansar un poco. Se acostó y se durmió. Al despertarse, la campana marcaba las 12 menos cuarto. Entonces se levantó asustado y de un salto corrió hasta la fuente, llenó un jarro con el agua y se apresuró a salir. No bien salió por el portón de hierro, la campana marcó las 12 y el portón se cerró de golpe, quitándole un trozo de piel del talón. Pero él estaba feliz de tener el agua de la vida. Caminó a su casa, volvió a cruzarse con el gnomo. Cuando éste vio la espada y el pan, le dijo: has obtenido grandes tesoros. Con la espada puedes vencer ejércitos enteros y el pan nunca se terminará. Entonces el príncipe pensó que no quería volver a casa con su padre sin sus hermanos y le dijo: querido gnomo, ¿me puedes decir dónde están mis hermanos? Salieron antes que yo para buscar el agua de la vida y todavía no han regresado. Están encerrados entre 2 montañas, le contestó el gnomo. Yo los hechicé porque ellos se comportaron de un modo muy soberbio. Pero el príncipe le pidió por ellos e insistió hasta que el gnomo decidió liberarlos. Aunque antes le dijo: cuídate, porque sus corazones albergan maldad. Al ver a sus hermanos, se puso muy contento y les contó todo lo que había pasado. Había encontrado el agua de la vida y la llevaba en un jarro. Había liberado a una hermosa princesa que lo iba a esperar durante un año para luego casarse con él y, como recompensa, le entregaría un poderoso reino. Después se fueron los 3 juntos y llegaron a un país azotado por el hambre y la guerra, y cuyo rey hacía que la miseria lo iba a vencer. Entonces el príncipe le entregó el pan para que diera de comer y alimentara a todo su reino. Y luego también le ofreció la espada. Con ella venció a todos sus enemigos y logró vivir en paz y tranquilidad. Luego de ello, el príncipe recuperó su pan y su espada, y los 3 hermanos siguieron su camino para llegar a otros 2 países en los que también había guerra y hambre. Una vez más, el príncipe ofreció a los reyes su pan y su espada, con los cuales había salvado ya 3 reinos. Luego tomaron un barco y navegaron por el mar. Durante la travesía, los 2 mayores conversaron entre sí. Nuestro hermano encontró el agua y nosotros no. Nuestro padre le dará el reino que nos corresponde a nosotros y nos quitará así nuestra felicidad. Por eso, quisieron vengarse y planearon hacerlo fracasar. Esperaron hasta que se durmió profundamente para vaciar su jarro y rellenarlo con agua de mar. Y se quedaron ellos con el agua de la vida. Al llegar a su casa, el menor le llevó su jarro al rey enfermo para que pudiera beber el agua y recuperar su salud. Pero cuando el rey sorbió un poco de agua de mar, se enfermó más aún. En cuanto empezó a lamentarse, vinieron los hermanos mayores y acusaron al menor de haber querido envenenarlo. Dijeron que ellos habían encontrado la verdadera agua de la vida y se la alcanzaron al rey. Apenas hubo tomado de ella, sintió que desaparecía la enfermedad y se puso tan fuerte y sano como en sus años mozos. Entonces los 2 mayores fueron a ver al menor, se rieron de él y le dijeron: ¿no eras tú quien había encontrado el agua de la vida? Bueno, tuyo fue el esfuerzo y nuestro el beneficio. Deberías haber abierto los ojos. Te la sacamos cuando estabas durmiendo en el mar. Cuando haya transcurrido un año, uno de nosotros irá a buscar a tu hermosa princesa. Pero cuídate de no decirle nada a nuestro padre. No te va a creer y, si mencionas una sola palabra, además perderás la vida. Si callas, te la perdonaremos. El viejo rey, no obstante,
Estaba rabioso con su hijo menor, pues creía que había atentado contra su vida. Por eso, reunió a toda la corte y lo hizo juzgar, condenándolo a ser eliminado en secreto. Sin saber nada de esto, el príncipe fue a cazar, acompañado por el cazador del rey. Cuando estaban solos en el bosque, el príncipe advirtió que su compañero estaba triste y le preguntó: «Querido cazador, ¿qué te pasa?». Y el cazador le contestó: «No puedo decirlo, pero debería hacerlo». Entonces le dijo el príncipe: «Dímelo nada más, no importa lo que sea, yo te perdonaré». «Lo que pasa», dijo el cazador, «es que tengo orden del rey de asesinarte». Al oírlo, el príncipe se asustó. «Querido cazador, déjame vivir. Te daré mi vestimenta de rey a cambio de tus humildes ropas». «Con mucho gusto lo haré», contestó el cazador. «Me hubiera sido imposible disparar mi arma hacia usted». Luego, el cazador se puso la ropa del príncipe y el príncipe, con la ropa del cazador, se internó al bosque. Después de un tiempo, llegaron al viejo rey 3 carros cargados de oro y piedras preciosas. Era un regalo para su hijo menor que le habían enviado los 3 reyes a quienes el príncipe había prestado la espada y el pan para vencer a sus enemigos y alimentar a sus pueblos. El viejo rey quedó conmovido y, pensando que quizás su hijo podría haber sido inocente, dijo a su pueblo: «¡Ay, si estuviera vivo! ¿Cómo me arrepiento de haberlo echado al bosque?». «Entonces hice bien», dijo el cazador, «pues no fui capaz de matarlo». Y le contó al rey cómo había sido todo. El rey quedó aliviado e hizo programar en todos los reinos que quería a su hijo de vuelta para perdonarlo. La princesa, entre tanto, mandó hacer un camino brillante de oro para acceder a su castillo e instruyó a su gente para que solo dejaran entrar a aquel que recorriera ese camino a caballo. Solo este sería el verdadero. Por el contrario, quien llegara por el costado sería un impostor que debía ser expulsado. Cuando el año casi se había cumplido, el mayor pensó que si se apuraba a llegar al castillo de la princesa, podría hacerse pasar por su salvador y recibiría a ella como esposa junto con todo su reino. Entonces partió hacia allá en caballo. Al llegar al pie del castillo, vio el hermoso camino de oro y pensó: «Ay, sería una pena andar por aquí a caballo». Por eso giró y avanzó por su derecha. Cuando llegó al portón, le dijeron que él no era el verdadero príncipe y, por tanto, debía marcharse. Poco después, el segundo príncipe se puso en camino. Cuando llegó y su caballo pisó el camino de oro, pensó: «Ay, sería una pena, podría desgastarse». Giró y siguió por la orilla izquierda del camino. Al llegar al portón, le dijeron que se marchara, pues no era el verdadero príncipe. Cuando se cumplió el año, el tercero quiso salir del bosque para regresar con su amada y olvidar sus penas a su lado. Entonces se dirigió hacia allá y, tan absorto, iba pensando en cómo quería ya estar con ella, que ni vio el camino de oro. Por eso anduvo con su caballo por el medio y al llegar al portón, este se abrió y la princesa lo recibió con alegría, diciéndole que él era su salvador y el dueño del reino. Poco tiempo después se festejó la boda con gran felicidad. Cuando terminó la fiesta, le contó que su padre lo había mandado llamar, pues lo había perdonado. Entonces, el príncipe fue al palacio de su padre y le contó cómo sus hermanos lo habían engañado y por qué razón él había callado la verdad. El viejo rey los quiso castigar, pero sus otros hijos ya habían huido por el mar y nunca más volvieron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayan disfrutado y espero verlos en la próxima sesión del programa de lectura en voz alta de la Biblioteca Infantil CIES.